días a todos, Dios los bendiga. El día de hoy tenemos una palabra que el Señor ha estado moviendo durante la semana y curiosamente hablando con diferentes hermanos también está incluida en esa conversación, es sobre la fidelidad. ¿Qué es el ser fiel? El título de hoy es el ser fiel. Oído muchas veces en conversaciones o comentarios sobre la fidelidad o infidelidad. Fulanito le es infiel a su esposa, es por lo general que escuchamos, ¿verdad? Pero también podemos aplicarlo a que mucha gente es infiel a la iglesia, pero no iglesia como organización, sino la iglesia, el cuerpo de Cristo, a la palabra de Dios, a lo que Dios espera de cada uno. Él espera fidelidad también a lo que Él nos ofrece, así como Él es fiel a su palabra. ¿Cuántas veces decimos, wow, sigue trabajando todavía en la misma compañía después de cuántos años, todo lo que le han hecho? El hombre o la mujer sigue fiel a eso. Entonces, ¿cómo se entiende lo que es ser fiel? ¿Cómo se entiende lo que es fidelidad? Es el ser firme e incondicional. Incondicional porque me hicieron esto, ahora me resiento y me doy media vuelta y doy la espalda. ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está la veracidad de uno de lo que es recto, firme? Entonces, es el ser firme e incondicional, se aplica en todo aspecto, toda categoría, toda situación. Lo que equivale entonces como resultado de que eres firme en tus decisiones y en tu palabra la mantienes y vas a ser incondicional, o sea, no porque te vino una avalancha, entonces ahora me voy. Esto va a traer resultado de ser confiable. Entonces la gente te va a ver como confiable. El jefe de los dueños de la compañía te van a ver que eres alguien en quien pueden confiar, no solamente por el puesto de trabajo que tienes, sino porque también eres una persona íntegra. En la confianza no se aplica solo a un área, porque la integridad es eso, es todo un completo. Quiere decir que en cualquier aspecto tu carácter, tu firmeza se va a mantener de la misma manera. Aleluya. Fiel a tus creencias, fiel a alguien, fiel a Dios, fiel a tu palabra. Muchos años atrás, y esto siempre se comenta, que en la antigüedad no habían contratos, no había abogado ni ¿cómo le llama? Notario que certifique que tú declaraste esto y ahora se exige por ley que lo cumplas. Tu palabra era tu firma, era tu reputación, era tu contrato, que por conciencia propia tenías que cumplirlo, tenías que seguir porque dijiste, lo tengo que hacer. ¿Cuántas veces como padres de familia decimos, no hagas eso a nuestros pequeños sobre todo, no hagas eso porque te voy a castigar? Y lo hizo y no lo castigamos. Estamos quebrantando en nosotros mismos nuestra palabra. Si dijiste que lo vas a hacer, entonces lo tienes que hacer aunque sea con el dolor de tu corazón. Entonces no lo declares, no lo digas. He allí el compromiso de declarar algo y no cumplirlo. Nos estamos dando la espalda nosotros mismos. Nos estamos recortando esa reputación de ser firmes y confiables. Aleluya, el Señor, el Espíritu está hablando en este momento. Nada de esto está aquí. En Deuteronomio 7:9, el quinto libro del Antiguo Testamento. Veamos lo que nos dice allí. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios. En el quinto libro del Antiguo Testamento. 7:9.
Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios. Mira cómo aclara que no solamente es Dios, sino que tu Dios es Dios. ¿Qué quiere decir? Que si es Dios, está sobre ti. Que si es Dios, va a mantener su palabra. Es firme, es confiable y tiene poder. Entonces, seguido de ahí dice Dios otra vez. 3 veces repite Dios. Dios fiel, que guarda. Nos está diciendo mantiene, que lo sigue, que guarda el pacto, ese contrato, sea bajo cualquier circunstancia, Él lo va a cumplir. Entonces Dios primero es alguien inquebrantable, alguien que va a mantener su firmeza de su decisión, de su declaración, de sus promesas. Guarda el pacto y la misericordia, el amor, la bondad. ¿A quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Dios te va a bendecir a aquellos que lo buscan, a aquellos que lo quieren seguir. Dios sabe que nosotros como humanos somos imperfectos, somos pecadores, tenemos la mancha de la maldad en nuestros corazones en diferentes grados. Por la obra de la cruz, Jesucristo nos ayuda nos ha limpiado del pecado, pero mientras estamos en esta carne todavía tenemos esa inclinación que podemos caer. Pero gracias a Dios por su misericordia y su gracia que nos ha dado el Espíritu Santo, entonces ahora en que nos manifiesta el amor de Dios y su luz. Y nos convence cuando estamos yendo por camino desviado, nos hace sentir, no, por ahí no. Rectifica, regresa, arrepiéntete, cambia de dirección. Aleluya. Entonces, Dios está dándote a conocer su característica, una calidad, una cualidad de Él, de lo que Él es. En 1 Corintios 1:9 nos dice, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces ahora en el Nuevo Testamento tenemos a través de Jesucristo esa conexión, ese contrato por el que Jesús es la puerta y podemos entrar hacia el reino de Dios. En Lamentaciones 3:23 nos dice, sus misericordias son nuevas cada mañana, que se renuevan, grande es su fidelidad. Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos. ¿Qué esperanza profesamos? Hebreos fue escrito en el Nuevo Testamento, Hebreos 10:23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. Entonces estamos diciendo que a través de Jesús, de su sacrificio, tenemos la esperanza de la redención, de la salvación, de llegar al cielo, tal como creó a Adán y Eva en un principio, perfectos. Así seremos como Jesús es. Porque acá nos dice que, porque fiel es el que hizo la promesa. Esa promesa la hizo Dios Padre. Que a través de Jesucristo podríamos llegar a Él nuevamente y seríamos igual que al principio, en la creación. Esa esperanza de salvación y que regresa Jesús por su iglesia. Aleluya. Y es lo que hemos estado alabando, cantando, esperando ese momento glorioso que vamos a subir a encontrarnos con Él y nuestros cuerpos van a ser cambiados a un estado glorificado. Aleluya. Entonces, estamos viendo en la fidelidad que Dios es eternamente confiable, firme e inquebrantable, porque la fidelidad es uno de sus atributos naturales. Así como decimos Dios es amor, Dios es inquebrantable, es fiel.
Él no puede tener engaño ni mancha en Él. Nos dice la palabra que es luz y no hay sombra en Él, porque la sombra la tenemos nosotros en nuestros corazones. Pero Él es luz pura y una luz que no va a tener ninguna mancha ni ninguna sombra. Cuando pensamos en el sol es un astro que brilla y que nos da la luz, así hoy día tenemos un día soleado, nos da la luz fuerte y nos ofrece 12 horas mínimas, bueno, en el verano aquí en el norte es más largo, pero mínimo 12 horas de luz natural. Pero como astro en él, en sí mismo, brilla por el ángulo que lo veas. Tiene ese fulgor de luz interna que sale del centro y refleja millones de kilómetros de distancias. Entonces, así la luz de Dios se refleja a la distancia y alcanza a aquel que lo quiere buscar, aquel que lo ama, aquel que quiere ese encuentro con Él. Su luz te va a alcanzar. Aleluya, aleluya. Dios no tiene que esforzarse a ser fiel. Él es fiel por naturaleza. Aleluya. Proverbios, veamos Proverbios, a la derecha de los Salmos. Proverbios 3 y 4. Proverbios 3 y 4. Y nos dice en la versión de Reina Valera, voy a leer primero, 3 y 4. Nos dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aleluya. Voy a leer otra versión. Que el fiel amor y la lealtad nunca te abandonen. Átalos a tu cuello, escríbelos en tu corazón. Así recibirás la aprobación y el aprecio de Dios y de la gente. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de Salomón, que es el que escribió los Proverbios? Salomón se considera el hombre más sabio porque le pide en sueños a Dios. Cuando era joven, iba a dirigir todo el pueblo de Israel, jovencito sin experiencia. Y en sus sueños, en sus oraciones de noche, le dice: Señor, ¿cómo voy a dirigir si no tengo experiencia? Dame de tu sabiduría. Y Dios le agradó esa petición, esa oración. Y no solo derramó sabiduría, derramó muchas cosas, aparte de, por ser líder, también le dio, ¿cómo se dice? Abundancia. Fortuna. Amén. Gracias. Entonces, estamos viendo que aquí, primero en el verso 3, le dice que no se aparten de nosotros. Dos cosas. Que no se aparte ni la misericordia, o sea, el amor, y la verdad. La verdad, o sea, habla honestamente. Habla con lo que Dios nos dice en su palabra. Habla lo que es realmente, no lo que se nos ocurre, lo que aprendimos y no investigamos si era o no verdad. Habla su verdad. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar entonces? En el 4 vamos a hallar gracia. Gracia y buena opinión. Gracia delante de los ojos de Dios. El aprecio también de la gente. Cuando el pueblo de Israel recibe las leyes, la ley mosaica, a través de Moisés, y Dios da sus leyes y le dice que las aten, exactamente esto, que las tengan cerca a su mente y a su corazón, que no dejen de tenerla presente, lo que quiere decir
Y ellos literalmente, porque acuérdate, en la ley tenían que actuar literalmente lo que Dios les decía que hagan. Entonces se ponen las cosas que han visto los judíos que tienen alrededor de la cintura, tienen en el brazo y en la cabeza partes escritas de la Torah, de las direcciones, instrucciones de Dios. Para nosotros, ¿cómo se aplica esto? Estamos después de la cruz y tenemos el Espíritu Santo. Ya estamos viendo de hace varias semanas atrás o meses en que todo depende de nosotros. Nosotros queremos caminar con Dios, caminamos por acá. Queremos caminar lejos de Dios, caminamos por el otro lado. Queremos recibir las bendiciones de Dios, es nuestra decisión seguirlo, recibir sus enseñanzas y tratar de agradarlo. Pero si no nos interesa, entonces damos la espalda y vamos por el otro lado. Todo depende de nosotros. Queremos que su palabra realmente se manifieste en nosotros por sanidad, por abundancia, por provisiones, por lo que sea, por sabiduría. Depende solo de nosotros. ¿Cuánto queremos dejar trabajar al Espíritu Santo dentro? El campo de nuestra mente y el campo de nuestro corazón. El enemigo constantemente está peleándola. ¿Por qué? Porque sabe que si gana tu mente y gana tu corazón, ya está ganando terreno para alejarte de Dios. Es por eso importante que sepamos qué paso estamos dando día a día. Y en nuestras oraciones, entregar desde las primeras horas que abrimos los ojos, Señor, te presento este día, te lo entrego para tu gloria, para tu honra, guíame, no me dejes caminar lejos, alejada de ti, necesito siempre de ti y tu protección, y que tus ángeles acampen alrededor mío. Entonces, cuando vemos, acá nos dice que esto tenemos que tenerlo constantemente en nosotros. ¿Por qué? Porque a donde tú hables, vas a hablar con su gracia que ha derramado. Si es que sigues sus enseñanzas, Él va a derramar esa gracia. Y entonces vas a reflejarla. Cuando vas al mercado y la cajera o el cajero te va a hablar algo y va a ver en ti esa gracia. Y vas a sentir ese calor que le has caído bien. Mucha gente no te lo dice directamente, pero después dice, qué curioso, qué simpática esa persona. Yo quisiera tener lo que tiene. Pero no se dan cuenta que eso es algo que brota del espíritu, no brota de nuestro físico. Es el espíritu obrando. Acá vemos en el 4 que nos dice que vamos a hallar gracia si es que lo hacemos, si es que mantenemos su misericordia y su verdad en nosotros. Y esa gracia es la misma que Jesús tuvo. Cuando vemos en el capítulo 2 de Lucas, nos dice que Jesús crecía en altura y lleno de gracia en su espíritu. Sabemos de que después muchos años de su preparación hasta el ministerio, que empieza a los 30 años, Jesús se sabe muy poco de su vida. Fueron 30 años que estuvo caminando bajo la gracia de Dios, aprendiendo cómo recibe la gracia, igual que un humano. Acuérdense que Él tomó un cuerpo humano y se estuvo desarrollando de la misma manera que un humano crece desde el vientre de la madre, atendido primero, enseñado después y desarrollándose en el camino del Padre, conociendo del reino, aprendiendo y declarando la palabra de Dios en sí mismo y alrededor de Él. Entonces todo eso le agrada a Dios. Igual nosotros tenemos la misma enseñanza, es nuestro maestro. Cuando Dios derrama su gracia sobre Él por 30 años, hasta que empieza su ministerio terrenal. ¿Y qué pasó cuando empezó su ministerio terrenal? Iba la manifestación del reino a través del Espíritu Santo, que ya lo había ungido, se manifestaba en sanidades, en milagros, levantaba muertos
el ambiente cambia primero, porque nosotros tenemos ese reflejo de la gracia del reino de Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Así entonces tenemos el ejemplo de Jesús, el ejemplo de David también, como amaba a Dios a través de los salmos. Tenemos tanto escrito, el corazón de David volcado en la alabanza, en la búsqueda. David era muy pecador, sin embargo, fue el único en toda la Biblia que Dios dice un corazón humano, pero como el mío. Él, ¿qué hizo? Adulteró, mató al esposo de la chica con la que se interesaba después que se casó, pero Dios lo castiga cuando iban a tener a la primera criatura, y la criatura muere, se fue al cielo con Dios. David reconoce todos sus pecados. En cada camino él venía y reconocía. Y Dios, ¿qué hace en su segunda criatura que nace con esta persona? Es donde nace Salomón. Y Salomón, el hombre con mucha gracia derramada de Dios y la abundancia de la sabiduría, que escribió todo el libro de los Proverbios. Cuando Dios da en abundancia, porque Él no ve tus acciones, Él ve tu corazón. Sabe que el tentador va a estar alrededor, como nos dice, como león rugiente, haciendo ruido. ¿Por qué ruge el león? Para distraer, para atemorizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hay bulla, hay distracción, yo me mantengo firme, fiel a la palabra de Dios. El Señor me ha prometido que no me va a dejar. En la tormenta no temeré, lo alabaré, seguiré alabando. Que en medio de la alabanza es donde Él se mueve, Él se manifiesta. Entonces, cuando tenemos esa actitud, es cuando Él dice, aquí, te da la mano y te saca. Veamos en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios, Hechos Romanos Corintios. 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedas soportar. Quiere decir que la tentación sabemos de quién viene. La tentación se da por el mundo caído en que vivimos, por el momento que trata de hacernos presa el enemigo. Vino un pensamiento por ahí suelto. ¿Tú qué crees? Tú no eres nada para Dios. ¿Tú crees que Dios te va a hacer caso? ¿Tú crees que Dios te va a escuchar entre la cantidad de billones de habitantes de la tierra? Tú eres insignificante. Y trata de aplastarte. ¿Por qué? Porque entra por el oído, entra por los pensamientos y trata de ganar esa batalla o ese campo. Pero nos dice Dios, pero su palabra de Dios es poderosa. Si es que la hago mía, si es que la conozco, si es que la declaro, porque la fe entra por el oír. Estoy declarándola y yo misma entonces me estoy dando ese levantamiento que necesito para que pueda cogerme nuevamente de ese poder y seguir caminando con firmeza, fiel a
a lo que es la palabra de Dios y que Él se manifieste para su honra y gloria. Aleluya, aleluya. Entonces es ahí cuando nos dice que Él nos da la solución. Porque el Espíritu Santo que vive en nosotros trae a tu memoria lo que has aprendido antes, lo que alguien te enseñó, lo que has leído, lo que has estudiado, y lo tienes adentro guardadito en tu cofre de tesoros, pues lo abre y lo saca y dice, ahora lo aplicas. Aleluya, aleluya. Así nos da entonces la salida para poderlo resistir. Pero Él nunca nos abandona. En segunda de Tesalonicenses 3, 2 y 3 nos dice, oren. El apóstol Pablo está hablándonos de que debemos orar constantemente. Oren también para que seamos librados de los hombres malos y perversos. Así que las tentaciones no solamente vienen del enemigo, también vienen de los humanos que son malos, que vienen con malicia, que quieren o te desean cosas que no son buenas. Porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él nos fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Porque aún cuando vengan esas tentaciones de parte de los humanos, son cosas malas que nos va a hacer, nos va a empujar por el camino del maligno, por estar en las garras del adversario. Y el adversario, ¿qué va a hacer? Va a aprovechar que está en el reino de Dios, en la corte de Dios, el acusarnos. Mira a tu hija que dijiste, mira a tu hijo que le estabas cubriendo, ¿qué está haciendo? Para la gloria de Dios tenemos su palabra y tenemos la decisión de seguir siendo fieles a Él. Dios nos bendiga. Amén.